Gracias a AmCham, a María Claudia, a sus dirigentes, felicitaciones por los 70 años. Me han puesto la tarea de ambientar el panel siguiente. Vamos a hablar de economía y lo vamos a hablar de manera sucinta, no tengo mucho tiempo, hay muchos temas. Voy a arrancar hablando del tema del entorno internacional. El tema es seguridad económica, con todo lo que acabamos de escuchar en el frente de lucha del narcotráfico, restitución de las instituciones. Creo que el tema de inversión y crecimiento económico es fundamental y transversal al nuevo gobierno 2026-2030. Fundamental entender el entorno tan complicado que ha arrancado en 2026, el conflicto Medio Oriente. Después de eso vamos a aterrizar en el desempeño sectorial de Colombia y por último las perspectivas fiscales y macroeconómicas de cara a un cuatrenio que probablemente se va a ir todo bajo un gobierno responsable en enderezar las finanzas públicas, en restituir la inversión. Difícil pensar en un momento más demandante para el nuevo gobierno, cualquiera que él sea. Tienen en pantalla la trayectoria de crecimiento de los Estados Unidos, un Estados Unidos que en pospandemia rebota de manera importante a crecimientos inclusive superiores a los de su potencial, cercanos al 3%. Estados Unidos crece entre el 2 y 2,5%, y pensábamos que en este año, 2026, iba a mantener una dinámica cercana al 2,5%, con el problema de la guerra arancelaria, la incertidumbre que ello genera a manera de inversión, más el tema del Medio Oriente, todo apunta a un crecimiento que pierde medio punto porcentual y que probablemente va a estar más cerca del 2,2 este año, cerca del 1,9. Podría ser peor en la medida en que se prolongue el conflicto, un encarecimiento de los energéticos, una subida en vez de una bajada en la tasa de la repo de la Federal. Ustedes tienen en pantalla en la línea roja el relativo triunfo que tuvo la Fed en finalmente llevar la inflación el año anterior a algo cercano al 2,5, 2,7, todavía no al 2% que desearía la Fed, y ello le permitió a la Reserva Federal reducir de manera importante de niveles del 5 su tasa repo a algo cercano al 3,75, acelerando esa reducción en la segunda parte del año anterior, con la perspectiva que se tenía antes del conflicto en el Medio Oriente, de una inflación que eventualmente iría a bajar a tasas del 2,4 y eventualmente al 2%. Ahora ustedes ven en la línea roja un rebote con ya lecturas en los energéticos de inflaciones anualizadas del 10%, el último dato, core inflation, la subyacente, más cercana a algo cercano al 3, eventualmente subiendo al 3,7, y por lo tanto los analistas estamos divididos entre aquellos que piensan que todavía de aquí a septiembre habrá espacio para hacer una reducción de 25 puntos básicos de 3,75 a 3,50. Por el momento creo que nadie lo está viendo así, inclusive la Federal, que maneja su regla de Taylor, tiene un problema leyendo la brecha de inflación con un gap de 3,7 versus el 2 deseado, y en el otro lado tiene, por ese menor crecimiento, un eventual riesgo de mayor desempleo. En Europa está prácticamente estancado en los últimos 4 o 5 años en un crecimiento cercano al 0,7. Eventualmente pensábamos antes del conflicto en el Medio Oriente que podría como un todo acelerarse a algo cercano al 1,2, 1,3. Eso ya no es tan claro, y si Estados Unidos está golpeado con el tema de energético y la incertidumbre arancelaria, pues lo está aún más la zona euro, que difícilmente va a poder cumplir su deseo de bajar la tasa repo. Noten en la línea azul cómo el Banco Central Europeo se había anticipado inclusive al Federal, logrando reducir su tasa repo a cerca del 2%, y ahora se está pensando que tienen necesidad no de bajarla, sino de subirla a algo cercano al rango del 2,5 por cuenta de una inflación
que si bien había tenido más éxito reduciéndola que en los Estados Unidos, a cerca del 2%, el costo energético eventualmente lo llevaría a algo cercano al 3%. En pocas palabras, en menos de un semestre ha cambiado la psiquis de los mercados internacionales por cuenta de un conflicto que luce claramente incierto. Para ello, veamos, por ejemplo, no está pasando la presentación, a pesar de que... Listo. El desempleo, la línea roja, en Europa, persistentemente arriba del 6,5%, dados los problemas estructurales que hay allí, con una perspectiva de incremento hacia el 6,4% para finales del año. Y la sorpresa, de esto todavía no lo entendemos muy bien los analistas, es por qué no ha habido una aceleración del desempleo. Y de hecho, la incidencia de la inteligencia artificial sustituyendo buena parte de la parte profesional de nivel bajo con una aplicación cada vez más esparcida sobre todos los sectores, con el tema de Anthropic y similares, ayudándole a las empresas a sustituir mano de obra. Noten ustedes cómo la capacidad de absorción de la economía norteamericana ha mantenido tasas de desempleo históricamente bajas del orden de 4,3. Históricamente, antes de la pandemia, todos habíamos quedado sorprendidos con tasas de desempleo del 3,5. Los economistas aprendimos, los baby boomers, a hablar de desempleo estructural de niveles del 4,5-5%. Y aquí que se había logrado generar un desempleo, el mejor en 50 años, en 3,5 en 2019. Con todo lo que ha ocurrido desde entonces, se pronosticaba un desempleo subiendo al 5,5. No ha ocurrido aún con inteligencia artificial. Eso habla de una resiliencia de la economía norteamericana, recientemente admirada inclusive por China, de fuentes de creación de empleo, muchos de ellos de baja calidad y de bajos ingresos, pero sin embargo con una resiliencia de tener por lo menos un ingreso que cada vez se va comprimiendo más, que habla de problemas pensionales y habla de problemas de pobreza en los Estados Unidos, pero es sorprendente la capacidad de reinvención de los Estados Unidos. Yo creo que si los economistas entendiéramos este gráfico de referencia del precio del petróleo, tendríamos un poquito más de tranquilidad de cara al 2026-2027. Es realmente complicado entender el precio del petróleo. Piensen que antes de 2015 bordeaba 100, viene el fin del superciclo de commodities que más o menos tiene un horizonte entre 20 y 25 años, colapsa el precio a la mitad de 2015 para adelante, afecta mucho a Colombia, como lo vamos a ver, y llega el conflicto en 2026, llevándolo nuevamente a los precios de 120, hoy 95, y a eso hay que añadirle el bloqueo del estrecho de Hormuz. No voy a entrar en las especulaciones de geopolítica, no soy experto en ello, pero hay como dos bandos. Uno, el que lidera Trump, esto se soluciona rápido, yo me encargo de bloquearlos a todos, el 25% del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz es de la propia Irán y el resto de Arabias están interesados en que esto se solucione. Ergo, si no pasa petróleo por acá, todos vamos a perder. Luego, los primeros interesados en que esto se abra deben ser los iraníes. Aparentemente estarían cediendo en el tema de sus aspiraciones de tipo nuclear y se piensa que el siguiente paso sería ceder a una apertura del estrecho de Hormuz. Si ello ocurre, que es más o menos mi pronóstico dentro del gráfico, podríamos ver a finales del año el Brent cayendo de los 120 al 85. En todo caso, el promedio año implica 90. Cuando arrancamos el año, teníamos un pronóstico presupuestal, probablemente muchos de ustedes en sus presupuestos, un precio de petróleo entre 65 y 70. Bueno, creo que entonces va a haber un choque energético inflacionario que a nivel global se tiene que traducir en lo que ya mencioné, menor crecimiento y probablemente una tendencia de alza en el desempleo. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China,
hacen cerca del 30% del Producto Interno Bruto. China se ha ido desacelerando del 7 al 6, al 5, probablemente al 4, 7 este año, está manteniéndose mejor India, y Rusia y Brasil están en problemados. Lo que es claro es que el motor de los BRICS, que crecía a ritmos de el 5,5, 6%, está cayendo un crecimiento por debajo del 4%. O sea, acaban de pasar los encuentros anuales del Fondo Monetario Banco Mundial en Washington, y creo que la psiquis de todo el mundo están tratando de aguantar, qué resiliencia de los Estados Unidos, la creatividad de los sectores, pero golpe tras golpe hay una desaceleración global que hace perder este año medio punto respecto de lo que teníamos en mente, con el problema inflacionario en ciernes. América Latina en buenos años crece al 2%, la mitad de lo que crece Asia. Colombia se defiende relativamente bien, ustedes ven un 2,6% de crecimiento en el año anterior, con un pronóstico mío del orden del 2,2 este año, por debajo de lo que tiene el consenso de analistas, y probablemente el próximo año, 2027, dependiendo del gobierno que llegue en Colombia, con un crecimiento del 2%. Pero más grave que la cifra de 2026-2027, creo que Colombia está entrampada, como lo voy a argumentar a continuación, en una desaceleración estructural. Nos bajamos del 4, 4,5, 3 décadas atrás, al 3,5 hace una década. Creo que Colombia se está perfilando con muy bajo apalancamiento en inversión a una economía que va a crecer lánguidamente 1,5, 2% por quinquenios, muy a la Brasil. Tenemos un serísimo problema de inversión, y esto, por supuesto, agrava los deseos de paz, los deseos de redistribución del ingreso. Nada bueno para Colombia y, en general, América Latina creciendo muy lánguidamente, incluyendo Brasil. Tal vez se escapa un poco México. Y como parte de la problemática de crecimiento, estamos aquí con 70 años de AmCham, 14 años del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y lo que dice este gráfico es que el problema del fracaso exportador de Colombia no es atribuible a Petro. Él lo ha agravado, por supuesto. Pero si ustedes miran este gráfico, la línea azul es como porcentaje del PIB el valor de las exportaciones de México a los Estados Unidos. Cuando arrancó el antiguo NAFTA, exportaban más o menos 9 puntos del PIB. Al terminar el NAFTA, más o menos 10, 12 años después, lo habían más que duplicado. Y con el actual USMECA, que están renegociando este año, exporta 30 puntos del PIB de México a los Estados Unidos. Esto es un aprovechamiento realmente, y uno podría decir que es el fenómeno de frontera, pero no lo es únicamente el fenómeno de frontera. Son los dos ferrocarriles en los que va un México moderno y un México de narcotráfico y precario, pero ese México moderno no tiene ningún problema en pagar 16, 18 dólares la hora, y se refleja en prácticamente la triplicación del valor exportado de México hacia los Estados Unidos. La línea amarilla era lo que nos imaginamos nosotros en el DNP cuando se empezó a hablar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y dijimos: estamos negociando, exportamos 3,5 puntos del PIB de valor de Colombia, a la vuelta de 3 años vamos a estar en 6, y a la vuelta de 10 años debíamos estar en algo cercano al 10. Eso era lo soñado. Ni siquiera replicábamos a México, no estamos hablando de triplicar. La línea roja es lo factual, es el valor de las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos. Hemos desaprovechado 12 años de Tratado de Libre Comercio y solo 3 atribuibles a Petro. La última línea que se lee más o menos 2,7, es el valor de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos de no commodities. ¡Wow! Es el mismo valor como si no hubiéramos tenido Tratado de Libre Comercio. Da grima. Para poner el tono positivo, porque si no María Claudia no me vuelve a invitar,
hay que hacer lo que ella nos está proponiendo. Acaba de dar un plan estratégico de aquí al 2030. Ojalá, María Claudia, tú pasaste por el Ministerio de Comercio, conoces muy bien la casa, que estas líneas de estancamiento de exportaciones de Colombia no se vuelva a repetir. Pero llevamos los técnicos, los policy makers, realmente 15 años tratando de levantar y no hemos sido capaces, por todos los problemas que ustedes quieran, logística, narcotráfico, etcétera, etcétera. Los colombianos somos buenísimos con el PowerPoint, como dicen por ahí, pero a la hora de exportar, de gerenciar, de mostrar las cifras, yo miraría más al Perú, miraría más a Chile, miraría más a México. De pronto no hablan tan claro como nosotros, pero hacen más negocios. Hay una psiquis empresarial de resolver problemas de verdad. No la tenemos fácil. La tasa de cambio real contra 20 socios comerciales se había devaluado 20 puntos reales, lo cual debería ayudar mucho a diversificar las exportaciones hasta el año 2022. Y del 2022 a la fecha, por razones que no entro a explicar acá, pero que tienen que ver con narcotráfico, con el señoraje de los Estados Unidos, se ha apreciado 30 puntos reales. Esto no ayuda a diversificar las exportaciones. En neto debemos tener una ganancia histórica de los últimos 15 años de solo 20 puntos reales en la devaluación. Luego, no repuntaron las exportaciones cuando tuvimos 70 de devaluación real, la nominal se duplicó, ¿se acuerdan? Valía 2.000 la TRM, pasamos a 4.500, hoy si miran sus celulares está bordeando un temible 3.500 en la TRM, producto del narcotráfico, producto del señoraje de los Estados Unidos perdiéndose, producto de los juegos pirotécnicos de crédito público, trayendo a Colombia y endeudándonos de manera grave en dólares. Tiene parqueados 15.000 millones de dólares el director de crédito público, y eso está en la psiquis de los empresarios. Por lo tanto, en vez de 4.500, tenemos una TRM a 3.500 que no ayuda para nada. La cuenta corriente de Colombia, deficitaria desde el 2013. Última vez que fue positiva, 2012. La línea verde es la cuenta comercial, la otra es la balanza de pagos. La tenemos muy grave, deteriorándose nuevamente hacia el 3,5, sin crecimiento dinámico y sin inversión. Porque uno puede ampliar el déficit por importación de maquinaria, por modernización del país, y eso sería muy bueno. Colombia tiene un déficit en la cuenta externa apuntalada en consumo, lo cual no es nada bueno. He aquí el problema, la inversión. Y no es un problema de Petro únicamente, se ha agravado con Petro, pero desde el 2014-15 el apalancamiento de inversión productiva de Colombia viene cayendo de 23 a 16 puntos del PIB el año anterior. O sea, los Greenfield Investments, la inversión extranjera directa, cuando hacen el mapa, los grandes inversionistas del mundo, Colombia no aparece. No aparece. Hay algo, tenemos la mejor esquina de América Latina y no nos ven. Tenemos los tratados de libre comercio con Europa, con los Estados Unidos, 75% de la canasta cubierta. Y alguien podría decir que, claro, Trump nos está haciendo trampa con el tema arancelario, pero no, este no es un problema del 2026. Este es un problema estructural muy grave. El año pasado aceleramos de 1,5 a 2,6. Estamos montados sobre una demanda interna insostenible. La formación bruta de capital pesa 16 puntos del PIB y creció lánguidamente al 1,3. Estamos en un boom de consumo auspiciado por excesos de gasto público, por reajustes del salario mínimo de 17% real, por narcotráfico que viene bajo la forma de remesas del exterior. Las remesas del exterior se han duplicado en los últimos 10 años. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que los colombianos están siendo muy bien pagos en el exterior? ¿Los 4,5 millones que trabajan en el exterior? No, no, no. Es narcotráfico venteado en MoneyGram que llega a 9.999 y ha duplicado el valor de las remesas que vienen del exterior. Es el lavado, que es la contrapartida de las 90.000 hectáreas a 260.000 hectáreas de expansión del narcotráfico.
boom de consumo. Gobierno también está auspiciando ese exceso de consumo, nos están dejando endeudados. Las importaciones al 8,4, las exportaciones al 1,8. Los sectores, si miran la parte de abajo, construcción y minería casi por tercer año consecutivo en negativo, en la mitad de la tabla, agropecuario, industria, algo de recuperación, pero nada para hacer fiestas, ¿no? El sector agropecuario pesa 6 puntos del PIB, el sector industrial pesa 11 del PIB. Hemos perdido 10 puntos de industrialización de Colombia en los últimos 10 años. Andamos un poquito de fiestas, eso sí, Shakira, etcétera, actividades de recreación van bastante bien. El tema de comercio, transporte y turismo por lo menos está en la mitad de la tabla, 3,9. Repuntó el turismo, 6 millones de visitantes, pero piensen que España, Francia tienen 80 millones de visitantes al año, el 100% de su población. Nosotros tenemos el 10% de la población de visitantes. Nos falta muchísimo para poderla atraer. El desempleo ha caído por cuenta de la fiesta. Estamos en 8,9, promedio últimos 12 meses. Y vaya usted y venda en la plaza pública el desastre de manejo macroeconómico que ha hecho el gobierno de Petro, si lo que la gente siente es que tienen más empleo. No importa que sea precario, pero el desempleo ha caído 1,5 puntos en los últimos 18 meses por cuenta de la fiesta del gobierno, y por eso vemos el 40% de favorabilidad en las encuestas de un gobierno que está de alguna manera generando precariedad laboral, pero con puestos de trabajo y subsidios. Los que no están buscando empleo tienen contratos del gobierno y los que no tienen contratos tienen subsidios. Esa es la explicación del 40% de favorabilidad de este gobierno, a punta de un crecimiento lánguido, una fiesta permanente, y eso lo aprendió Petro de Lula, de AMLO. México y Brasil reeligieron esos gobiernos de fiesta y de desmadre fiscal, y estamos nosotros con un 40% de probabilidad de que eso también ocurra acá. Las exportaciones estancadas en los últimos 4 años, 50.000 millones de dólares, son el 12% del PIB, de lo peor en América Latina. Y lo único para destacar, las barras rojas de no tradicionales por lo menos creciendo. Hemos salido de la composición 70 commodities a 60 commodities y por lo menos los no commodities están incrementándose. Pero eso no mueve la aguja. La aguja está en 12 puntos del PIB y el total no sube porque como dejamos de explotar gas, petróleo, etcétera, los precios son relativamente buenos, pero el volumen no da. En América Latina, difícil encontrar un país con la mejor esquina de América Latina con peor desempeño exportador, y repito, no es un problema de los 2 últimos años, es un problema estructural. Crecimiento de las exportaciones no tradicionales, bien, al 17 en dólares, tardío. Noten que realmente es un fenómeno del año 2026, y no tradicionales a -11. Pues claro, hay buenos precios, pero no hay volúmenes. Estamos a puertas de empezar a importar gas masivamente este y el próximo año, y tenemos problemas para mantener 750.000 barriles día, que es el consumo. Como si fuera poco, problema inflacionario, subiendo del 5,6 al 6,2, y de allí que el Banco de la República pues haya tenido que incrementar su tasa repo. Probablemente la tendrá que llevar al 12 para poder contener siquiera la inflación al 6,5, y una pugna institucional muy grave para el país contra el Banco de la República, que está haciendo su mandato constitucional. Por supuesto, cuando se sube la tasa de interés de valor real de 2 puntos del PIB a cerca de 4 o 5, pues va a haber una contracción del crédito, un menor crecimiento, un estrés financiero adicional. Esto explica buena parte de nuestros males. Una fiesta de gobierno central que nuevamente no empezó con Petro,
se vino deteriorando desde 2012 de déficits manejables del 2 antes de pandemia. Ustedes pensarán quién estaba presidiendo en ese momento antes de pandemia, pero son déficits de casi el 5% del PIB. Y viene pandemia, 7 puntos del PIB, se corrige un par de años y volvemos a un promedio de déficits fiscales como si estuviéramos en pandemia, 6.5 puntos del PIB. Por supuesto, nos dejan sobreendeudados. Tenemos una relación deuda pública bruta de 65 puntos del PIB, con un umbral que matemáticamente en una hoja Excel uno hace que empieza a generar un composite de intereses que se vuelve una bola de nieve a partir de 65. Muy complicado. De no haber sido por la licuación de la deuda que genera la inflación, estaríamos en 72. Ustedes saben que cuando uno genera inflación, licúa la deuda. Eso se hace desde la época de Napoleón Bonaparte y de la época de los romanos. El debasing del dinero, que es lo que ha estado ocurriendo. Hasta los de afuera se dieron cuenta que Colombia no good. Esta es la compra de test por parte de los inversionistas del exterior. Se asustaron. Tenían el 26% de los bonos de Colombia, lo bajaron a 21.6, a 17.7 y de pronto aparecieron las encuestas. Y dijeron, de pronto el señor Petro se tiene que ir y no va a ganar su reemplazo. Subió marginalmente a 22 de tenencia. PIMCO tiene 12.000 millones de dólares que ha comprado en los 2 últimos meses de bonos de Colombia. Está jugado con que no gana el heredero de Petro. Pero tenemos 45.000 millones de dólares de test de tenedores del exterior. Donde la apuesta no nos salga bien y no traigamos un gobierno que logre enderezar las finanzas públicas, probablemente de ese 22 de tenedores podemos ir a un repudio y vamos a tener serísimos problemas para financiar la deuda pública en 2026-2027. Hay quienes creen y hacen apuestas de que va a llegar un gobierno ortodoxo, va a llegar a enderezar este desmadre fiscal. Yo creo que si uno quiere un único gráfico, uno, para llevarse para la casa es este, que está en el eje vertical, el déficit en la cuenta externa, y que está en el eje horizontal, el déficit público. No es cuento de economistas. Estamos en el peor momento histórico desde el año 1990. Estábamos peor en pandemia. 2020-2022 la línea roja hablaba de twin deficits, de 5 puntos en el externo y de 5 en el fiscal. Algo enderezamos en 2023-2024, pero con todo lo que acabo de relatar de incertidumbre global, guerra arancelaria, Medio Oriente, gasto público, estamos otra vez en un deterioro muy grave. Con Gaviria, que lo han mencionado en este momento, yo trabajé en la administración Gaviria también, con el doctor de la Calle, estábamos en equilibrio, 1990-94, en ceros, como Clinton en los Estados Unidos. Nos deterioramos con el 8.000 entre 1995 y 1997, pero lo que estamos viviendo los colombianos en materia económica en los últimos 30 años es el peor momento histórico, yo diría, y afortunadamente en todos los frentes. Pero para cerrar con la nota positiva, no estamos hablando de hiperinflación. Colombia no tiene hiperinflación. Colombia no tiene corridas bancarias. Colombia cree en las instituciones del Banco de la República todavía. Colombia tiene un serísimo problema de narcotráfico que fue trabajado en toda la mañana y sobre lo cual no quiero hablar, pero fíjense que no estamos ni siquiera de acuerdo sobre cómo enfrentarlo. Último gráfico. ¿Qué dicen las calificadoras de riesgo? Que Colombia está mal. Nos acaban de degradar Standard & Poor's 2 noches por debajo del grado de inversión. Esta es la situación más parecida a lo que tenía Colombia
en el año 1990. 1989 es catalogado como el año horribilis de Colombia, 1989. Nos va a tomar más de 4 años borrar ese rojo de ahí si llega un gobierno, y con esto cierro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno que llegue? Enderezar las finanzas públicas. ¿Cómo se enderezan las finanzas públicas? Mínimo de los 6,5, tiene que corregir 3. ¿Cómo se corrigen esos 3? 1, con mayores impuestos, que no pueden ser a las firmas porque ya no dan más. Pero les doy la mala noticia de que si yo fuera, no lo voy a hacer, asesor del ministro de Hacienda, le diría que infortunadamente en los 2 primeros años no hay espacio para bajar la tasa impositiva de las empresas. No hay que ponerles impuestos al patrimonio y mucho menos al patrimonio líquido, pero en los 2 primeros años no va a haber espacio para bajarle. Entonces, ¿dónde grabamos? El IVA. La tasa efectiva de IVA de Colombia es el 9%, no 19, 9. Luego hay que cerrar toda una serie de exenciones, con eso recaudamos 1 punto más del PIB. Y nos quedan 2 puntos que tienen que ser recorte del gasto. Hay que recortar tabula rasa, hay que recordar los decretos cinturón del ministro Perry, que en paz descanse, del ministro Juan Camilo Restrepo, de quien fui su viceministro. Hay que retomar la sindéresis y la ortodoxia. Si lo hacemos, llega un gobierno que realmente entienda el largo plazo e invite la inversión. Yo creo que en el 2028 vamos a sacar la nariz debajo del agua, pero nos esperan 2 años de duro ajuste si ganamos, porque si no ganamos, la situación es muy difícil. Muchas gracias por su atención.